Aulas interactivas. ¿Qué implica convertir nuestras aulas en interactivas? Primero tenemos que saber qué significa interactividad. La interactividad implica la comunicación entre el usuario y la computadora. Computadora, tablet, celular, cualquier dispositivo. Esta comunicación se da a través de una interfaz. La interfaz es la que permite o facilita esta comunicación. La comunicación permite de que el usuario pueda modificar el contenido allí existente, generando uno nuevo o simplemente explorando el existente, seleccionar los contenidos en diferentes formatos y percibir ese contenido, ya sea a través de los periféricos de salida, por ejemplo, un audio, visual a través de una película. Esta intercomunicación entre el usuario y el dispositivo es lo que facilita la interactividad o promueve la interactividad. En esta interactividad, el usuario puede generar o desarrollar contenido. Ese desarrollo de contenido se convierte en recurso educativo siempre y cuando tenga una finalidad de aprendizaje, un propósito. Y este recurso sirve como apoyo cuando el usuario puede generar diversas actividades a partir de él que faciliten o propicien el desarrollo de determinado aprendizaje, y la finalidad de aprendizaje es clara. Generar un recurso educativo implica pensar en la multimedia. Implica pensar en la combinación entre animación, texto, audio y diferentes recursos que combinados cumplen una función que es la de enseñar y que a su vez dé la posibilidad al usuario de aprender. Para elaborar un contenido multimedia o un recurso multimedia, primero se debe tener en claro la finalidad, el para qué lo voy a hacer y para quién lo voy a hacer. Una vez que tengo claro el objetivo, debo sentarme y armar y pensar en el programa, en el guión, pensar en cuáles son los objetivos de aprendizaje que quiero que se den a través de este recurso, además de pensar en las actividades, también debo pensar en la secuencia, cómo voy a generar esa secuencia ascendente o descendente de ese contenido en función a la complejidad del mismo. Pensar también en la interacción entre el usuario y este recurso, pero también en la interacción entre los distintos recursos que voy a utilizar para generar este recurso multimedia. El recurso multimedia debe posibilitar la comunicación. No solo la comunicación entre el usuario y el recurso, sino también la comunicación entre los diferentes materiales que voy a utilizar para su composición. ¿Esto qué quiere decir? Debo pensar en la correlación
entre los recursos que elijo y el propósito o la finalidad de enseñanza y de aprendizaje de este medio. Es aquí donde entra en juego el diseño. Entonces debo pensar, analizar y elegir cuáles son los recursos más apropiados para la elaboración de este recurso multimedia. La selección es muy importante de cada uno de los recursos que voy a involucrar para el armado del recurso multimedia y la secuenciación progresiva en función de la complejidad de estos contenidos a desarrollar. Generado el recurso multimedia, ¿cómo llevo este recurso al aula? Es acá donde tengo que poder pensar en lo que significa el aprendizaje ubicuo. La ubicuidad implica poder aprender más allá de las paredes del aula. Y entonces como docente me tengo que replantear y empezar a mirar o a explorar las posibilidades del aprendizaje mediado a través de diferentes metodologías, ya sea en un aula virtual completamente a distancia o mediada o mixta. Implica que tengo un entorno virtual de aprendizaje que me sirve como apoyatura a mi clase presencial. El aprendizaje mediado implica de que el estudiante va a poder aprender más allá de la presencialidad, de lo que se desarrolle en la presencialidad, en la clase presencial. Armar un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje implica poder seleccionar diferentes herramientas o recursos que sean complementarios para el desarrollo del aprendizaje que me propongo lograr para que mi estudiante logre aprender. Entonces, aprendizaje mediado implica seleccionar, por ejemplo, recursos audiovisuales, elaborar mi propio recurso a través de herramientas de autor o generarle o proveerle a mi estudiante herramienta de autor para que él genere sus propios contenidos, utilizar simuladores para exponer esa situación real a una situación simulada, utilizar juego, la parte lúdica como propuesta didáctica y el generar, por ejemplo, redacciones o narraciones a través de generación de cuentos, historietas interactivas, donde él pueda generar sus propios contenidos de una forma más dinámica y más atractiva. El aprendizaje mediado, su propósito es motivar al estudiante, pero también esa motivación tiene que estar dada por el desarrollo del aprendizaje. No es la motivación por la motivación misma. Implica que el estudiante pueda desarrollar su propio aprendizaje y luego poder traspolar ese aprendizaje a situaciones de su vida real cercana. Pensar en un entorno virtual de aprendizaje implica tener en cuenta la forma de comunicación
sincrónica y asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Comunicación en línea instantánea ya. La comunicación fuera de línea, la disponibilidad, que los recursos que ofrezcas estén disponibles, que estén al alcance del usuario. Pensar en las características fundamentalmente del destinatario, a quién va dirigida esta propuesta. Pensar y tener presente quién es mi destinatario va a poder ayudarme a organizar mi entorno de aprendizaje. Me va a poder ayudar a definir el contexto en el que lo voy a implementar, en la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, no solo estamos hablando de que los recursos estén disponibles, sino que sea de fácil uso y que se puedan modificar y que sean comprensibles para el estudiante, que permitan la interacción entre los pares, la interacción con el docente y la interacción con el recurso, que promueva la bidireccionalidad, que no sea solo una transmisión de información o de conocimiento, sino que la interacción permita que la información tenga doble sentido, no solo que la reciba el estudiante, sino que él también pueda aportar su conocimiento. Entonces, pensar en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje implica pensar en los recursos, pensar en el tipo y las características de destinatario, pensar en el propósito educativo, la finalidad educativa, y pensar el modo en el que me voy a posicionar como docente para guiar este proceso.